Aquí está el pastor David Ormachea para comenzar esta audición de hoy de Visión para Vivir. Es difícil recibir una carta de exhortación, pero cuando ésta viene directamente del Señor y Salvador Jesucristo, es mejor ser obediente y ponerle mucha atención. Existe una gran variedad de iglesias. Algunas lucen pintorescas y ostentosas, otras con arquitecturas contemporáneas y algunas pretenciosas y sofisticadas. Otras pueden ser muy sencillas, tal vez casi pasan desapercibidas. Si el exterior es variado, el interior de ellas es aún más. Hoy, en Visión para Vivir, comenzamos un estudio de los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, donde el autor describe a 7 iglesias del primer siglo. Aunque Juan escribió esta antigua revelación aislado en Patmos siglos atrás, usted pensará que él escribió mientras caminaba por las principales avenidas de nuestras grandes ciudades. Hemos titulado el mensaje de hoy, Cartas del Rey en la maleta del cartero. Durante el estudio de esta serie examinaremos el libro de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 1. Esta será una serie que tiene que ver con 7 cartas muy importantes. 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Examinaremos en primer lugar en el capítulo 1, de los versículos 9 al 20. Al comenzar este estudio de este libro, creo que las variadas respuestas que tendremos caerán tal vez en una de 3 categorías. Casi nunca falla. Cuando usted anuncia que va a hablar sobre el libro de Apocalipsis, algunos piensan, esto me parece muy confuso. Es que mucha gente ve a Apocalipsis como un misterio, como un enigma. Creo que no siempre se ha informado bien acerca de este libro. Tal vez se ha informado mal de él, más que todos los otros libros de la Biblia. Así que de ninguna manera quisiera que produzca confusión o temor. Tampoco es algo que se debe temer. Es un libro diseñado para informar, no para confundir. Siempre digo que si usted le da a un predicador demasiado tiempo, él puede confundir aún lo simple. Pienso que Apocalipsis ha sufrido por parte de nosotros los predicadores más que cualquier otro libro. Por lo tanto, no debemos tener miedo de que esto vaya a confundirnos. Así que la primera respuesta podría ser de aquellos que piensan esto será muy confuso. La segunda reacción podría ser estudiar Apocalipsis. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo más profundo. Ahora sí vamos a entrar a la carne de la palabra de Dios. Los extravagantes de la profecía o los caprichosos de ella son los que dicen cosas como esta cuando van a hablar o cuando alguien va a hablar de temas proféticos. Realmente las profecías pueden ser llevadas con mucha facilidad hacia las interpretaciones caprichosas o antojadizas. Y aquellos caprichosos tienen muchas Biblias, grandes mapas que llevan consigo por todo lugar y le presentan a ustedes grandes gráficos y le dan todo tipo de fechas y teorías y le hacen parecer que tienen todo el conocimiento del tema. Muchos andan de lugar en lugar presentando sus series proféticas. Tienen palabras en griego con muchos colores en sus mapas. Por todos lados marcan por aquí, por allá, y hablan de la profecía como si ellos tuvieran todo revelado y la última palabra. Algunos son buenos para convencer a la gente. Tienen una buena verborrea. Le ponen significado a todo. Aún los números y todo lo que se le ocurra tiene para ellos significado. Y tal vez usted no creerá esto, pero una vez escuché y aguanté todo un sermón acerca del significado del número 5 en Apocalipsis. Realmente el mensaje no tenía nada de la palabra de Dios, pero sí era un hombre, tengo que reconocerlo, habilidoso con su lengua. Llama la atención. Es realmente impresionante escuchar a un hombre así, pero era una serie de argumentos humanos, y me lo aguanté todo. Esta gente habla de la bestia de muchas cabezas, le da un significado a cada cuerno, identifican al falso profeta hasta con nombre y apellido, al anticristo con nombres y apellidos como si lo conocieran. Y a través del tiempo, muchos caprichosos han identificado a cada uno de ellos, y cuando los nombres que han mencionado
no llegaron a hacer lo que ellos pensaban, entonces desaparecen del mapa y buscan otro nombre sustituto. Van muriendo poco a poco y no se han cumplido sus profecías. Debo decir con sinceridad que la curiosidad y la fascinación son dos cosas que son fertilizadas cuando uno quiere estudiar la profecía, pero también es una respuesta errónea. La tercera respuesta que podemos encontrar es: oh no, esto sí que va a ser algo irrelevante. Algunos dirán que el tema de Apocalipsis es futurista, de ciencia ficción, y se preguntan por qué el libro no habla de hoy, del presente, de la vida diaria. A mí deme de la palabra de Dios algo práctico, dicen algunos. Y Apocalipsis no tiene eso. Francamente, esa es la respuesta que más me molesta, porque si hay un libro que es relevante, es la palabra de Dios escrita allí en Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. El pastor Jack Swindoll estuvo por algunos años con un hombre que no fue un fascineroso ni un caprichoso de la profecía. Su nombre es Dwight Pentecost. Es un gran estudioso de este tema. Él acostumbraba a decir que cuando hacía un largo viaje, porque lo invitaban a muchos lugares para hablar sobre temas proféticos, en muchas oportunidades les gustaba incluir, en medio de su serie de sermones sobre la profecía, un mensaje acerca del amor de Jesucristo. Por supuesto, usted lo adivinó, querido. El doctor Pentecost contaba que experimentaba una gran decepción, pues eran los mensajes donde menos asistencia tenía. No, háblenme a mí, dicen algunos, de profecía. Denme a mí aquello que me impacta, aquello que me describe un poco el futuro. Pero del amor de Cristo ya he escuchado mucho. La profecía ciertamente siempre engendra interés, abunda en fascinación, anima. Cuando la gente piensa en libros proféticos, parece que son movidos más bien por la curiosidad que por la necesidad de aprender a vivir para glorificar al Señor y andar conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Pero cuando hablamos de las doctrinas básicas de la doctrina cristiana, la gente no la relaciona con la profecía. Créalo. No encuentro que eso sea una gran verdad. Escúcheme esto. Mientras más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta, especialmente cuando estudio los temas proféticos, es que en cada exhortación profética del Nuevo Testamento siempre hay una recomendación práctica al cumplimiento de la palabra, al vivir en santidad. Cada exhortación profética está relacionada con demandas para hoy, para ser practicadas ya, por lo que viene, por el futuro. Pienso que no tenemos ninguna razón para pensar que el libro podría ser irrelevante o fuera de época. No es de ninguna manera algo científico ni de ciencia ficción. Tampoco es un estudio futurista, no se confunda, no crea esos engaños. Cada revelación profética está directamente relacionada con el aquí y con el ahora, porque es palabra de Dios para el aquí y para el ahora. Esta revelación es para gente como usted y como yo, que vive en este mundo. Es excelente material para hoy, para aquí. Es excelente material para esta tierra. Después en el cielo no tendrá sentido, ya lo sabremos. Ya conoceremos lo que tanto anhelábamos conocer. Todo será confirmado. Entenderemos tal como es. Hoy podemos especular. Allá no habrá especulación, habrá realidad. Así que es para el aquí y para el ahora. Usted se acordará de lo que le digo cada día que estudiemos estas cartas a las 7 iglesias. Tratando de destruir entonces la actitud errónea que algunos pueden tener con respecto al estudio del libro de Apocalipsis, específicamente las cartas a las iglesias, quisiera que comencemos con nuestro estudio y tomemos el primer versículo. Es allí donde el libro comienza. Es casi como el título. Dice allí la revelación de Jesucristo. Inmediatamente, apenas se abre el libro, nos enfrentamos a una frase que requiere un poco de interpretación, y esto lo veremos a lo largo de nuestro estudio. Es la revelación hecha por Jesucristo, la revelación de Jesucristo, o la revelación hecha por Jesucristo acerca de Jesucristo. No podemos decir que una sea correcta
y la otra errónea. Jesucristo podría ser el que va a revelar algunas cosas acerca del futuro. Él sería el sujeto. La segunda manera en que podemos interpretar es dejando a Jesucristo como el objeto. La revelación será acerca de Jesucristo, concerniente a Él. Me inclino más por la segunda, sinceramente, que es una revelación del plan de Dios para este mundo en lo que se relaciona con su Hijo Jesucristo. Estudiemos un poquito esto. Esta palabra revelación viene del griego apocalipsis, que tiene su raíz en la palabra kalupto, que significa velar, esconder, encubrir. Entonces, cuando usted junta dos palabras, apo y kalupto, usted cambia el significado a lo opuesto. Es decir, si kalupto significa velar, esconder, encubrir, el apo le da un significado contrario, distinto, opuesto. Significaría revelar, aclarar, descubrir. Significa como abrir cortinas, quitar toda la ceguera, mostrar algo que no se ha visto antes. Por eso Apocalipsis es una revelación de la persona del Hijo de Dios. Ahora piense por un momento. ¿Quién recibe esta revelación? ¿Quién recibe esta revelación en esta carta? Su nombre aparece en la última palabra del versículo 1. Es Juan. No como yo pensaba cuando era niño, que era Juan el Bautista. Eso no es lo correcto. Muchos hombres recibieron ese nombre, Juan. Así como fue popular entonces, lo es ahora. Juan es el que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribió la segunda y tercera de Juan, el apóstol del Señor. Yo no sé por qué, pero mucha gente se refiere a este libro como a las revelaciones de Juan el Divino. No son revelaciones en plural, sino es la revelación en singular. Son distintas partes, una gran revelación que contiene diferentes partes y que no revela a Juan, sino algo más acerca de Jesucristo. Es verdaderamente entregada a Juan, quien es el portador o el cartero encargado de entregar a una serie de iglesias para que reciban exhortación, reprimendas, amonestaciones, palabras de ánimo. Juan en ninguna manera es el objeto de este libro. Es el que registra lo que Dios le revela y envía a quienes son los destinatarios. Ahora, hay una promesa tremendamente grande conectada solamente con este libro. No está conectada con ningún otro. Aparece en el versículo 3. En ese sentido, este libro es único. Dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Marque, ¿quiénes serán los objetos de esta bendición? Bienaventurado, dice. ¿Quiénes? Son aquellos que leen. Segundo, aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Tercero, aquellos que guardan las cosas en ellas escritas. Dios no nos dio estas verdades proféticas como un rasquido de la picazón que hay en nuestra mente. Dios no nos dio estas verdades proféticas para satisfacer la curiosidad de los facinerosos o para satisfacer la necesidad de aquellos que le encanta la especulación. Dios sí nos dio esta revelación de su verdad, esta verdad profética, para que cambie nuestras vidas, para que podamos guardar lo que Él manda en nuestros tiempos y más tarde. Hay promesas especiales y usted puede contar con ellas. Dios cumplirá sus promesas y debemos anticipar con toda seguridad aquellas bendiciones conectadas con la profecía. Ahora, el lugar en que esta carta fue entregada para su registro está en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 19 siglos de predicación han dado la idea de que Patmos es como la isla de vacaciones de Hawái. No se equivoque. No es un Hawái, más bien un Alcatraz. Para Juan era una isla de prisión. Pequeña isla, árida, desolada, rocosa, y naturalmente lo único que se ve es mar. Color azul y nada más le rodea. Todos aquellos que vivimos en grandes ciudades inundadas de ruido y tráfico, hasta anhelamos estar en una isla así por unos días. Uno de mis mayores anhelos es hacer eso. Ir y estar solo en descanso, tal vez escribiendo, leyendo. Interesante, ¿cierto? Creo que debería serlo. Pero
No lo he hecho por confinamiento ni obligación, sino por gusto. Si me forzaran a estar allí, me cansaría de la desolación, de un lugar árido y con la única vista de lo azul del mar. Un día, o en televisión, o en el cine, o en un documental. Unos días de descanso. Pero si usted quiere saber cómo se sentía Juan, tal vez nos da una idea en su escrito de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Note que lo que él dice no es lo que él tenía en el presente, sino lo que viene en el futuro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Como quien dice, gloria a Dios que no habrá más mar, estoy cansado de verlo. Aparentemente se ve cansado de ver solamente el mar confinado en aquella isla. Alguien escribe lo siguiente: Juan fue tan solo un humano, y podemos imaginarnos la tortura que debe haber sufrido en aquella solitaria situación en que se encontró. Prisionero en esa isla, podemos imaginárnoslo caminando alrededor de ella, y por momentos fijando sus ojos en cada cosa que se movía en el vasto y azul mar que le rodeaba. Tal vez ya con nostalgia de sus hermanos, nostalgia de la tierra segura, habitada, en las distantes costas del Asia Menor. Bueno, esa es la escena de Apocalipsis capítulo 1. Patmos. Patmos no era nada impresionante sobre qué escribir a sus familiares y contar lo maravilloso que era. Merrill Tenney nos dice que había una colonia penal en ese lugar. Era una pequeña mancha donde desterraban a todos los que se consideraban criminales. Era un tiradero de basura humana en medio del océano. Interesante, ¿no es cierto? Déjeme darle un pequeño trasfondo para que pueda apreciar mejor de dónde viene Juan. Nerón, en su reinado malvado, llenó de arenas con cuerpos de cristianos destrozados. Usted debe conocer bien la historia. Cuando él murió, hubo por un momento un poco de calma. Cuando apareció en la escena Domiciano, otro malvado César, quien es el que está en escena en la última parte de la vida de Juan, vino con más potencia destructiva en contra de los cristianos y se los mató igual o peor que como lo hizo Nerón. Había una ley en los tiempos de Domiciano que más o menos decía lo siguiente: ningún cristiano traído al tribunal de Domiciano será liberado del castigo si no renuncia a su religión. Tremenda diferencia con nuestros días, ¿no es cierto? Que usted está tranquilo en su casa. Puede ser un cristiano y nadie lo molesta, a menos de por allí unas burlas. Algunos borrachos que pueden burlarse porque usted no toma. O algunos mujeriegos que pueden reírse porque usted no tiene sus aventuras. Cristiano, lo van a tratar con desprecio de esa manera, pero su vida no está en riesgo, no está en peligro. En muy contados lugares en este momento en el mundo, un cristiano está en riesgo de perder su vida por su fe. Tremenda diferencia, ¿no es cierto? Si usted no le va a ser un cristiano allí, debía pagar un tremendo precio. De lo que yo le leí en el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, podemos desprender que Juan era un socio en esta empresa del sufrimiento. Lo que he leído en mis lecturas acerca de Irineo, Eusebio o Clemente de Alejandría y otros padres de la iglesia que siguieron a esa época indican muchas razones que muestran que Juan rehusó retractarse de su fe, que no negó su fe en Jesucristo y que al ser traído al tribunal no lo hizo y fue enviado a Patmos como un martirio en sus últimos años. El escritor Fox, en su libro Libros de Mártires, de alguna manera cuenta a todo color, aunque no siempre es digno de confianza en sus detalles, pero sus detalles son siempre vívidos e interesantes. Él elabora algo de lo ocurrido cuando escribe sobre Juan. Esto es lo que dice: Juan fue torturado siendo lanzado en una gran vasija de aceite hirviendo de la que escapó por milagro. Domiciano después lo desterró a la isla de Patmos. Entre muchas cosas, los emperadores de aquellos días eran terriblemente supersticiosos, y no sería dudoso pensar que Juan estaba en Patmos por el temor que pudo haber tenido Domiciano al pensar que un hombre no podía vivir después de pasar por una experiencia de tortura tan tremenda. Lo más importante que quiero dejar en su corazón es que Juan estaba allí desterrado en ese lugar desolado, llamado la isla de Patmos, tal vez caminando por la playa,
tal vez un día domingo. Pues el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu del día del Señor. De paso, déjenme decirle que 4 veces en el Apocalipsis aparece esta frase, yo estaba en el Espíritu. En cada una de estas ocasiones, Juan es transportado mentalmente fuera del presente y levantado a una escena celestial del futuro. Personalmente creo que esta es mi teoría. Que cuando nosotros muramos, cuando seamos levantados a la presencia del Señor, veremos nuestro pasado, nuestro presente y futuro en un vasto panorama, tal como Juan lo ve. Y nosotros conoceremos tal como somos conocidos. Pienso que veremos cada cosa del pasado y futuro de una gran mirada. Veremos todo como Dios lo ve. No habrá más llanto, no habrá más lágrimas. Ya veremos como Dios lo ve. Creo que entonces comprenderemos ese versículo que dice que a los que Dios aman, todas las cosas les ayuden a bien. ¿No es cierto que ahora no lo comprendemos totalmente? Sobre todo cuando experimentamos sufrimiento, dolor, amargura. Cuando en medio de nuestro caminar aparecen situaciones que no quisiéramos vivir y nos causan terrible dolor. En esos momentos, ¿cómo es posible pensar, esto me ama, Dios me ama por esto, por eso me lo permite, y esto me va a ayudar para el bien? Es difícil, ¿no es cierto? Pero allí creo que veremos la película. Veremos aquel enigma desenredado, toda la historia de nuestra vida desenredada. A Juan le he dado en el Espíritu un pequeño vislumbre en esa visión celestial. Aunque puede parecer algo nublado para nosotros, es parte del panorama que tiene que ver con el mañana. Para Juan, no le era en ese momento. Al recibir esa visión, nosotros, los recipientes, que no recibimos directamente esta visión como Juan, tenemos que comenzar entonces a atar cabos, a juntar las partes lo mejor que podemos, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, para no falsear la verdad, para no estirar la verdad a un límite excesivo. Tenemos que ir tomando una pieza de aquí, otra pieza de allá, para poder entender lo que la revelación profética nos quiere enseñar. Y eso es lo que estamos haciendo al estudiar esta parte del libro de Apocalipsis. Yo no sé cuál es su situación en este momento, pero le aseguro que cuando hablamos de que Dios se revela y que Dios revela su misterio a nosotros, lo hace para que aprendamos a vivir mejor. Mi pregunta es, ¿está usted viviendo mejor desde que Cristo se ha revelado a su vida? Para quienes han sintonizado tarde, queremos indicarles que han escuchado las enseñanzas bíblicas de los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea. Apocalipsis capítulo 1 al 3 será la porción de las Escrituras que usaremos durante todo este estudio que hemos titulado Cartas a las Iglesias, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Esperamos que Visión para Vivir sea un ministerio importante para usted y que le ayude en su vida cristiana. En Visión para Vivir no solamente ayudamos por medio del programa de radio, sino también por medio de los libros escritos por los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea, los cuales están disponibles en su librería cristiana local. Estos libros contienen profundo contenido bíblico y enseñanzas muy prácticas. Busque los títulos: La búsqueda del carácter maduro, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, El despertar de la gracia, Una fe sencilla, La esposa de Cristo, ¿Conoce usted a su esposa? Y ¿conoce usted a su esposo? Obtenga estos libros y de esa manera no solamente recibirá ayuda, sino usted también apoyará el ministerio de Visión para Vivir. Con sus cartas, testimonios o necesidad de información, escríbanos a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025, o visite nuestra página en www.visionparavivir.org. En los Estados Unidos llame al 1-800-89-VIVIR, es decir, 1-800-898-4847, y solicite información. El libro Cuando se atraviesa tiempos difíciles por Chuck Swindoll es nuestra promoción si envía una ofrenda generosa y lo solicita. Este libro ofrece ánimo, esperanza y libertad.
una invitación a conocer a Cristo en la encrucijada de nuestra vida y a ir más allá de los tiempos difíciles. La serie Cartas a las Iglesias, Lecciones Perennes para el Cuerpo de Cristo está disponible por $30 más gastos de correo. Solicítela al 1-800-89-VIVIR. Y ahora, para terminar, el pastor David Ormachea. Señor, gracias por tu exhortación. Sé que estos mensajes tocarán no solo mi vida, sino la vida de miles de personas que a través de toda América Latina, España y los Estados Unidos nos escuchan. Tú conoces cada vida y cada acción pecaminosa de quienes en este momento están escuchando. Tú conoces cuántos están escondiendo pecados y, lo peor, que no tienen ninguna intención de abandonarlos. Que tu Espíritu Santo toque a quienes han perdido su primer amor o están alejados de ti. Tráelos, Señor. A ti no te faltan recursos para hacerlo, incluso por medio de una fuerte disciplina. Señor, nos inclinamos delante de ti, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Jeremías, el Dios de Juan, en esa isla desierta, el primero y el último, el Alfa y la Omega, aquel de cuya boca sale una penetrante espada de 2 filos que penetra cuando nos acercamos delante de ti con una posición de humildad. Tenemos que reconocer tu derecho soberano a gobernar no solamente en tu iglesia, pero más importante, a gobernar aún en nuestras vidas. Gracias por revelarte a Juan y a través de él a nosotros. Gracias por revelar por él a tu Hijo, a quien glorificamos, a quien alabamos en este momento. Amén. No olvide invitar amigos para que escuchen Visión para Vivir. Yo soy el pastor Héctor Manso, quien les dice hasta el próximo programa.